Hay un secreto que lleva años enterrado dentro de los muros de ese palacio. Un secreto tan poderoso que, cuando salga a la luz, va a destruir la acusación más peligrosa que se ha lanzado en mucho tiempo. Y al final de este análisis, vas a entender por qué ese secreto no es solo una confesión, sino un arma. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo fundamental sobre lo que acaba de ocurrir en la promesa. Porque el beso que vimos no fue un simple momento romántico. Fue la mecha. Y ahora el palacio entero está a punto de explotar. Hablemos primero de Teresa. Porque Teresa Villamil no es el tipo de mujer que actúa por impulso. Todo lo contrario. Es una mujer que ha construido su vida entera sobre el control, sobre la discreción, sobre mantener una máscara perfectamente colocada delante de todos. Y sin embargo, en un instante, esa máscara cayó. La pregunta que nadie se ha hecho todavía es la siguiente. ¿Por qué ahora? Porque después de tanto tiempo conteniendo sus sentimientos, Teresa permite que ese beso ocurra precisamente en ese momento, en ese lugar, donde cualquiera podía verla. Hay dos posibilidades. La primera es que simplemente se dejó llevar, que la emoción fue más fuerte que la prudencia. Pero yo no me creo esa versión. No de Teresa. La segunda posibilidad es mucho más oscura y mucho más interesante. Que en algún rincón de su mente, Teresa sabía perfectamente que ese momento de vulnerabilidad podía tener consecuencias, y aún así lo eligió. Eso nos dice algo muy profundo sobre el estado emocional en el que se encuentra. Una mujer que ha cargado sola con un secreto durante años llega a un punto de agotamiento interior que los demás no ven. Y ese agotamiento, a veces, se manifiesta en decisiones que parecen irracionales desde fuera, pero que por dentro son el grito más sincero que esa persona ha dado en mucho tiempo. Y luego está él, Cristóbal Ballesteros, el mayordomo jefe, el hombre que vive entre dos mundos sin pertenecer del todo a ninguno. Porque Cristóbal tiene una posición privilegiada dentro del servicio, pero eso también significa que tiene más que perder que cualquier otro. Él lo sabe, y aún así fue él quien buscó ese beso. Fue él quien dio el paso. Lo que nos dice que su sentimiento por Teresa ya ha cruzado el umbral de lo que la razón puede contener. Ya no es admiración. Ya no es cariño profesional. Es algo que lo consume por dentro y que ha decidido, conscientemente, no seguir ignorando. Pero ¿qué ocurre cuando dos personas deciden ser honestas con sus emociones en un lugar donde la honestidad es el enemigo más peligroso? Que alguien las ve. Donna Leocadia, la postiza. La mujer que lleva instalada en ese palacio como una araña en el centro de su tela, esperando el momento exacto para moverse. Y ese momento llegó. Porque hay algo que necesitas entender sobre este personaje para comprender por qué su reacción va mucho más allá de la simple indignación moral. Leocadia no actúa por valores. Leocadia actúa por interés. Siempre. Cada movimiento que hace, cada palabra que pronuncia, cada escándalo que denuncia, tiene una motivación que va mucho más allá de lo que muestra en la superficie. Entonces, cuando corre directamente al marqués Don Alonso para exigir el despido inmediato de Teresa, la pregunta real no es si tiene razón o no. La pregunta real es qué gana ella con esto. Y lo que gana es poder, influencia, la capacidad de demostrar que puede mover fichas dentro del palacio, que su voz tiene peso, que el marqués la escucha. Porque si logra que Teresa sea despedida, habrá establecido algo muy claro ante todos los que la observan en silencio, que cruzarse con ella tiene consecuencias reales. Y el marqués Don Alonso queda atrapado en una posición que lo define como persona. Porque Teresa no es cualquier empleada. Teresa es lealtad encarnada. Es años de servicio impecable. Es una presencia que forma parte del tejido invisible que mantiene ese palacio en pie. Despedirla sería una traición. Pero enfrentarse a Leocadia tiene su propio precio. Y Don Alonso tendrá que elegir entre lo cómodo y lo justo. Esa elección nos va a decir mucho sobre quién es realmente este hombre cuando la presión aprieta de verdad. Si estás encontrando este análisis tan absorbente como yo lo encuentro al escribirlo, te pido que le des a ese botón de like ahora mismo. Porque cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido merece llegar a más personas que aman descifrar lo que ocurre realmente detrás de las escenas. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento. Porque lo que viene a continuación es donde la historia da un giro que nadie esperaba. El secreto de Teresa. Marcelo no es su marido. Es su hermano. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Porque no es solo una revelación emotiva. Es una bomba estructural que desmonta por completo el argumento de Leocadia. Toda la acusación de la postiza se construye sobre una sola premisa, que Teresa es una mujer casada y que besarse con Cristóbal la convierte en adúltera, en una persona inmoral, en un escándalo para el palacio. Pero si esa premisa es falsa, si Marcelo nunca fue su esposo sino su hermano, entonces toda la denuncia de Leocadia se derrumba como un castillo de naipes. ¿Pero por qué Teresa vivió durante tanto tiempo con esa mentira?
Porque permitió que todos creyeran que Marcelo era su marido. Aquí es donde la psicología se vuelve verdaderamente fascinante. Porque las personas no construyen mentiras de esa magnitud por capricho. Las construyen porque en algún momento de su vida esa mentira las protegió de algo. Tal vez fue una forma de evitar el acoso. Tal vez fue una manera de mantener su posición dentro del servicio sin despertar cuestionamientos. Tal vez hay algo en la historia de Teresa y Marcelo que todavía no conocemos y que explica por qué esa ficción de matrimonio era necesaria para sobrevivir. Y el hecho de que Teresa elija confiar este secreto precisamente a Pía, tampoco es casual. Pía es la persona que ocupa una posición de confianza en el palacio, alguien con peso moral y con la capacidad de actuar con discreción. Teresa no está confesando por el simple alivio de soltar una carga. Teresa está eligiendo a su aliada. Está poniendo en manos de Pía una información que podría cambiar el rumbo de lo que viene. Eso es movimiento estratégico. Eso es una mujer que, incluso en su momento más vulnerable, sigue siendo inteligente. Ahora necesito hablarte de otro frente que está creciendo en silencio dentro del palacio. Porque mientras el drama de Teresa y Cristóbal consume la atención de todos, hay otra tormenta formándose en los cimientos de esta historia. Manuel y Ciro. Manuel es el heredero. El señorito. El joven que ha demostrado en repetidas ocasiones que la sangre no lo define, sino sus acciones. Y cuando Curro le contó que Ciro no pierde ninguna oportunidad para humillarlo por su condición de bastardo, algo se encendió en Manuel que va mucho más allá de la indignación fraterna. Porque Manuel conoce ese dolor. Sabe lo que es que el mundo te etiquete desde que naces. Y por eso cuando se planta delante de Ciro y le habla con tono serio, no lo hace solo para defender a Curro. Lo hace para defender un principio en el que cree de manera visceral. Mientras estés en mi casa, vas a tratar con respeto tanto a Curro como a tu esposa Julieta. Esa frase es una declaración de autoridad, pero también es una declaración de valores. Y Ciro, que vive instalado en la arrogancia de quien cree que el apellido y el linaje lo colocan por encima del resto, va a recibir esa advertencia como una afrenta personal, como una humillación. Y alguien como Ciro no digiere las humillaciones en silencio. Las almacena, las fermenta, y las convierte en venganza cuando menos te lo esperas. Lo que hace que el matrimonio entre Ciro y Julieta sea uno de los focos más explosivos de toda la trama actual. Porque Julieta ya está viendo las grietas. Ya sabe que su marido le ocultó que estuvo en la timba de póker organizada por el capitán. Ya le recriminó que su situación económica no da para ese tipo de derroches. Y la respuesta de Ciro fue exactamente lo que esperaríamos de un hombre incapaz de asumir su propia realidad, minimizar, desviar, atacar. Pero Julieta no se dejó. Y eso es significativo, porque una mujer que en otro momento podría haber callado para mantener la paz, ahora responde con ironía afilada. Para que eso ocurra, primero tendría que existir esa fortuna. Una frase que en 7 palabras lo desnuda por completo, que lo coloca frente al espejo de lo que realmente es. Un hombre que aparenta lo que no tiene. Un hombre cuya identidad entera está construida sobre una fachada. Y las fachadas, tarde o temprano, se caen. Mientras tanto, en otro rincón del palacio, la investigación sobre la muerte de Ana sigue avanzando. Santos recibe la confirmación más dura que podría escuchar. La Guardia Civil ha determinado que su madre fue asesinada. No fue un accidente. No fue una tragedia fortuita. Alguien la mató. Y todo apunta a que ocurrió durante un robo. Hay algo muy revelador en la reacción del servicio ante esta noticia. Candela, con esa honestidad brutal que la caracteriza, dice algo que nadie más se atreve a decir en voz alta. Que aunque nadie en el palacio soportaba a Ana, nadie merece morir así. Y esa frase contiene toda la complejidad moral de lo que es vivir en comunidad con personas que no te caen bien. Ana era difícil. Ana era conflictiva. Pero su muerte no es un alivio. Es un peso. Y Santos, que cargaba ya con una relación complicada con su madre, ahora tendrá que cargar también con ese peso sin haber podido cerrar nada. Y justo cuando el dolor de Santos está en su punto más alto, regresa Ricardo Pellicer. Aquí está. El regreso que nadie esperaba en el peor momento posible. Ricardo Pellicer vuelve después de días desaparecido. Y su reencuentro con Santos será inevitable. Un padre que regresa. Un hijo que acaba de perder a su madre. 2 personas que tienen entre ellas una historia llena de silencios, de ausencias, de cuentas pendientes. Este reencuentro no va a ser tierno. No va a ser sencillo. Va a ser el tipo de conversación que lo cambia todo o que lo rompe todo. Pero el regreso de Ricardo también tiene otra capa. Porque Ricardo y Pía Adarre tienen una historia entre ellos. Una historia que quedó interrumpida, suspendida, como una frase a la que le falta el punto final. Y ahora que Ricardo vuelve, esa historia vuelve con él. La pregunta es si Pía está en condiciones emocionales de abrir esa puerta otra vez.
O si las circunstancias del regreso, el dolor de Santos, la tensión del palacio, van a hacer imposible que esa historia avance de manera orgánica. ¿Y recuerdas el secreto del que te hablé al principio? Ese que dije que era un arma y no solo una confesión. Aquí está la respuesta. Pía ahora sabe que Marcelo es el hermano de Teresa y no su marido. Lo que significa que Pía tiene en sus manos la herramienta exacta para desmantelar la acusación de Leocadia. Pero el momento en que ella decida usar esa información, y la forma en que lo haga, va a determinar no solo el futuro de Teresa sino también el posicionamiento de Pía dentro del palacio. Porque en la promesa, la información es poder. Y quien controla cuándo y cómo se revela un secreto, controla el tablero. Y ahora déjame darte mis 3 teorías sobre lo que viene. Primera teoría. Leocadia descubre que su acusación está construida sobre una mentira antes de que el marqués tome una decisión y esto la coloca en una posición de humillación pública que la llevará a buscar otro ángulo de ataque. Leocadia no se rinde. Solo cambia de estrategia. Y la próxima será más sucia. Segunda teoría. Ciro, herido en su orgullo por la advertencia de Manuel y humillado por las palabras de Julieta, decide aliarse con alguien dentro del palacio que también tenga razones para querer desestabilizar el orden establecido. Y el capitán Lorenzo, que todavía no ha olvidado lo de la timba, podría ser exactamente ese aliado. Tercera teoría. El regreso de Ricardo Pellicer no es tan espontáneo como parece. Hay algo que lo trajo de vuelta en este momento específico. Algo relacionado con la muerte de Ana. Algo que él sabe y que nadie más sabe todavía. Y esa información podría ser la pieza que falta para entender quién mató realmente a la sombrera y por qué. En la promesa, nada ocurre por casualidad. Y los secretos que parecen protegernos, siempre terminan convirtiéndose en las cadenas que nos atrapan.